Bueno, primero que todo, si no se entiende, si hablo muy rápido, si tienen una duda, paran y me dicen, Guille, una pregunta, porque si no es como que yo hablo solo, y yo ya sé lo que voy a hablar porque trabajo con esto. Entonces, lo más importante de toda esta discusión, de que yo esté acá, es que ustedes me pregunten cosas. Bueno, listo. Eso como antes de empezar. Eh, Así que no duden en pararme por lo que sea. Y bueno, ¿de qué se trata esto? De lo que se trata esto es de supersimetría. ¿De qué se trata supersimetría? Bueno, vamos a empezar a escribir. Entonces, eso, hagamos eso. Escribamos para que les quede esto. Bueno, entonces vamos a escribir. Supersimetría. ¿Está bien? O sea, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es eh, discutir un tipo de simetría que es una extensión de la simetría que conocemos que deben de haber discutido en las clases de teoría de campos. En las clases de teoría de campos, la simetría más simple se discute cuando uno tiene un lagrangiano. La primera que aparece cuando uno empieza a discutir las nociones de supersimetría es un escalar complejo. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Lo vieron? La carga de Nether, si yo veo que las cabezas hacen así, está joya. Así que no tienen que hablar, pero si me hacen así, está todo bien. O sea, el primer ejemplo que uno hace de supersimetría, de simetría, ¿cuál es? Uno escribe un lagrangiano, ¿ok? De un campo escalar complejo. Y algún potencial, que depende de phi conjugado. ¿Y qué simetría tiene este lagrangiano? Alguien que me la diga. Sin temor. Phi es un campo complejo, y si yo cambio a phi por una fase, este lagrangiano es invariante. ¿Estamos todos de acuerdo? De que si yo calculo esto, y ahora reemplazo lo que vale phi, pongo esto, acá se va a ir, porque phi por phi conjugado obviamente es invariante. Sale un e a la i phi de acá, una e a la i alfa por este, sale un e a la menos i alfa por este, y esto se cancela con esto. Acá te queda esto. O sea que esto es invariante, esto ya es invariante per se. Y esto sale afuera de la derivada, esto sale afuera de la derivada, ¿ok? Y puedo cancelar, entonces esto es igual a esto. Entonces esto se va con esto. Y esto es lo mismo que el lagrangiano original. O sea que el lagrangiano es como transparente esto y esto. Es como que esta acción de ponerle la fase es transparente. Esa es la definición de simetría. ¿Ok? Cuando uno tiene una transformación de un campo, lo mete en el lagrangiano y el lagrangiano tiene la misma forma y la transformación es como que no hubiera estado. ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia de tener una simetría? Lo sabemos de mecánica y también lo sabemos en el contexto de teoría de campos. Cuando uno tiene una simetría, esto es una simetría que se llama continua, porque yo puedo
cambiar continuamente alfa, y voy desde phi, cuando alfa vale 0, cuando alfa vale 0 no hay transformación, phi' es igual a phi. Y cuando yo prendo alfa, prendo un poquito de alfa, lo que estoy haciendo es rotando phi continuamente. ¿Ok? Es una transformación continua. Toda transformación continua, toda transformación continua que deje invariante un lagrangiano define una simetría. Toda transformación continua en un lagrangiano conduce a la existencia de una corriente conservada, que es la corriente de Nether, asociada a esa simetría, y a partir de esa corriente de Nether uno puede construir cargas conservadas, y esas cargas conservadas después realizan es la manera en que yo realizo la simetría en el espacio de estados de la teoría. ¿Eso lo vieron en campos? ¿De alguna manera? Perfecto. ¿De qué se trata la supersimetría? Se trata de una simetría que en lugar de rotar el phi con el phi, como estoy haciendo acá, que estoy rotando campos bosónicos en campos bosónicos, esto que está acá transforma acá, si obviamente phi es un campo escalar, es un campo bosónico, o sea, esto es una simetría. La existencia de esta simetría va a implicar, esto va a implicar la existencia de una corriente conservada, o sea, d mu j mu igual a 0, y con esta corriente yo puedo calcular una carga integrando la componente 0 de la corriente en el espacio. Y así es como definimos el tensor energía-momento, el momento, los generadores de Lorentz. ¿Ok? La supersimetría. ¿Qué es supersimetría? ¿Qué es supersimetría? Bueno, es una simetría global. Ahora copio para que quede escrito de manera coherente. Eso es como un juego de números para que tengan en la cabeza a dónde quiero hacer. Quiero hacer esa misma idea. O sea, ¿qué es lo que queremos discutir en 3 clases? ¿Cómo te construyo un lagrangiano donde mezclo bosones con fermiones? Y eso es una simetría de la teoría que después construye una corriente de Nether. ¿Josué? ¿Alguien quería preguntar algo? Te escucho bajito. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es la supersimetría? Es una simetría global que relaciona bosones con fermiones. O sea, campo phi con campos psi. O sea, campos bosónicos de spin entero con campos fermiónicos de spin semientero. Entonces, si voy a estar hablando de simetría, tengo que discutir cómo voy a escribir ese lagrangiano en términos de esos campos, cuáles van a ser las transformaciones de los campos, o sea, esta ley de transformación roja, que cuando uno la escribe infinitesimalmente, a orden infinitesimal, ¿cuánto vale delta phi? Agarro a esto y lo hago chiquito. Hago alfa chiquito y digo E a la I alfa. Cuando alfa es chiquito, a esto lo aproximo como 1 más I alfa. O sea que la transformación infinitesimal de eso sería que phi' sea phi más I alfa por phi. Y entonces la transformación infinitesimal que phi' menos phi, esto te da I alfa por phi. Acá la variación de phi es bosónica. Al bosón lo mezclo con un bosón. ¿Qué es lo que va a hacer la supersimetría? La ley de transformación va a ser que la variación del bosón
va a ser el parámetro de supersimetría por un fermión. El parámetro acá sería el alfa. Este es el parámetro de supersimetría. Este es el parámetro de la transformación, entonces se llama una transformación U1. Porque este elemento que está acá es una fase, es una matriz unitaria 1 por 1. ¿Está bien? Entonces, escribir una acción supersimétrica va a ser escribir un lagrangiano que tenga campos bosónicos y fermiónicos y que haya unas leyes de transformación que mezclan los campos bosónicos y fermiónicos, tal que cuando yo actúo sobre el lagrangiano es invariante. En la lógica Nether, en la lógica de carga conservada. Acuérdense que para que lo que dice el teorema de Nether es que para que exista una simetría, la transformación actuando sobre el lagrangiano es muy fuerte pedir que el lagrangiano sea invariante. Si la variación del lagrangiano tiene una derivada total, eso también es una simetría. El delta phi, Leonardo, lo que quiere decir es cómo voy a variar el lagrangiano. Vos podés ver explícitamente en este ejemplo azul que puse acá, que si vos tenés este lagrangiano, y yo te digo que delta phi es igual a I phi, y que del I phi por alfa sería el parámetro, si querés pongámosle epsilon, y esto sería delta phi barra sería menos I epsilon phi barra. Si yo calculo el delta L usando estas transformaciones, o sea, el delta L sería la derivada del lagrangiano respecto de phi por la variación de phi, más la derivada del lagrangiano respecto de phi barra por la variación de phi barra, más la derivada del lagrangiano respecto de la derivada mu de phi, etcétera, toda la variación. Y meto estas variaciones acá, esto da cero. No sé si te respondí lo que preguntabas. El significado físico de phi es que es un campo bosónico, que va a ser un campo que va a ser partículas bosónicas de la teoría. Y esto va a ser una simetría que te permite transformar una partícula bosónica en una partícula fermiónica, en principio a nivel clásico. Después vamos a ver cómo esto entra a nivel cuántico. Entonces, la idea va a ser, primero entender la estructura de la supersimetría, después ver cómo se escriben las transformaciones de supersimetría y después cómo se construye el lagrangiano que sean supersimétricos. O sea, vamos a tener que escribir cómo transforman los bosones y cómo transforman los fermiones. Vamos a ver que los bosones transforman con fermiones y que los fermiones transforman con derivadas de bosones. Eso es una característica general de la supersimetría. Y esa propiedad de que el bosón se mezcla con el fermión y que el fermión se mezcla con la derivada del bosón se puede entender haciendo análisis dimensional. Bien, una vez que tenga el lagrangiano y que tenga las transformaciones y estas transformaciones dejen invariante al lagrangiano, voy a poder construir una corriente de Nether, por el teorema de Nether. Voy a tener una corriente conservada y con esa corriente voy a poder construir cargas, como siempre. Construyo una carga conservada a partir de esta corriente, integrando la componente cero de la corriente en todo el espacio. ¿Está bien? Eso también supongo que en algún curso deben de haber visto, que toda vez que yo tengo una corriente conservada, la integro con ciertas cuestiones, la integro en un cilindro, hago el cilindro yendo infinito, pido que la corriente no escape por el borde, o sea que los campos decaigan cuando me voy infinito, entonces las cargas definidas en una tapa y en la otra tapa del cilindro están conservadas. ¿Hay alguna duda de eso? Bien, si no hay dudas, una vez que tengo estas cargas, uno después lo que hace es que si tiene varias cargas, a veces tiene una, en este ejemplo de recién tengo una sola transformación, porque esto es un grupo abeliano y hay solo un parámetro. Pero las transformaciones, puede haber transformaciones más generales. Yo podría, por ejemplo, en lugar de considerar un campo así complejo, podría considerar como un vector. Donde este puntito de acá quiere decir que esto es como esto quiere decir de phi1 de phi n, ¿ok? Como un vectorcito de campos escalares. Entonces, si yo te escribo esta acción,
Esta acción es invariante respecto, obviamente, a rotaciones de phi. Esto va a ser invariante. Si yo, estas rotaciones van a ser elementos del grupo SON. Voy a poder rotar el 1 con el 2 con el 3 con el 4, el 1 con el n, el 1 con el n-1. ¿Está bien? Tengo muchas rotaciones posibles que son independientes. Esos son los generadores del grupo. Esto va a tener un montón de cargas conservadas que van a estar asociadas a los generadores del grupo. Por cada rotación independiente tengo una carga. Y si tengo muchas cargas, después lo que uno hace es calcular el álgebra de esas cargas. Y eso va a ser el álgebra de simetría de mi problema. Calculo estas cosas. En el caso de recién, si tuviera ese vector n-dimensional y le hago una rotación CON, estas cargas van a ser los generadores de CON. Esto va a ser el álgebra SON. Cada rotación va a definir una corriente. Con esas corrientes voy a poder, o sea, voy a tener un montón de parámetros, ¿no? Una rotación genérica va a tener acá varios parámetros. Por ejemplo, si la rotación es SO3, que son las rotaciones en el espacio, ¿cuántos parámetros tiene una rotación? ¿Cuántos números necesito para clasificar unívocamente una rotación? O lo digo de otra manera, ¿cómo está clasificada una rotación? Tres. Bien, Pedro. ¿Qué son esos tres números? Hay distintas maneras de decirlo. El eje de rotación, que te va a hacer dos números, que sería en una esfera decirme en qué eje está girando, y eso sería tita phi, y después cuál es el eje de rotación. Siempre son tres números. O Lx, Ly, Lz, y uno escribe genéricamente, bien Pedro, o sea, esto uno lo escribe, tita por L, ¿no? Y este tita en general, si lo escribe con ángulo de Euler, va a tener un ángulo, un eje de rotación, un vector de norma 1 y el parámetro de rotación. Perfecto, los ángulos de Euler, bien Javier. Entonces, dependiendo de tu problema y dependiendo de los campos que tengo, dependiendo de las simetrías que tenés, vas a tener un cierto número de cargas. Acá el número de cargas que vas a tener son 3 en SO3, porque tenés 3 parámetros libres independientes. Puedo girar con esto, con esto, con esto, y le puedo girar así. ¿Está bien? Son 3 parámetros independientes. Cada parámetro independiente se corresponde con un generador y eso va a dar origen a una carga. ¿Ok? Bueno, lo mismo queremos hacer con supersimetría. Vamos a tener que identificar estos parámetros de supersimetría, cómo se denotan y cuántos hay. Eso va a ser si tenés n igual a 1 supersimetría, n igual a 2 supersimetrías, n igual a 3 supersimetrías. Y ese parámetro va a ser un espinor. O sea que en nuestro conocimiento, ¿cuántas componentes tiene un espinor? Miro el chat. Alguien que me diga algún número del 1 al 1000. 4. Bien, Leonardo. O sea, un espinor tiene 4 componentes, o sea que si ese parámetro es un espinor, en principio la supersimetría tiene 4 parámetros, puedo rotar en 4 direcciones distintas. Eso es lo que les quiero contar y cómo sale toda esa clasificación. ¿Ok? ¿Se entiende lo que queremos hacer? ¿Preguntas? O sea, queremos... bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, primero entender el álgebra de supersimetría. ¿Cuál es el álgebra? Y después ver cómo ese álgebra puede ser representada en términos de campos, y después cómo con esos campos uno construye un lagrangiano. Esa es la receta. Primero hay que saber el álgebra. Hay que saber el álgebra de rotaciones, Lx con Li igual Lz. Hay que entender eso. ¿Cuál es esa estructura? Lx con Li te da Lz. Bueno, hay que entender eso para la supersimetría. ¿Cuáles son los generadores? ¿Y qué tiene que ver eso con el grupo de Lorentz? ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, entonces les recuerdo una cosa.
cuando yo impongo simetría sobre un lagrangiano, imponer una simetría sobre un lagrangiano impone constraints, impone vínculo. Vos no podés poner cualquier cosa. Si yo te doy dos campos escalares, φ1 y φ2, y te digo que a φ1 y φ2 los voy a mezclar con una matriz de rotación, coseno, seno, menos coseno, seno, ¿está? Un vectorcito de dos componentes que lo mezclo. Si yo pido que el lagrangiano sea invariante frente a eso, obviamente el potencial tiene que ser el módulo de φ al cuadrado para que sea invariante, que es lo que acabamos de ver recién. O sea, yo no puedo poner como término de interacción φ1 cuadrado φ2. Porque si yo pongo φ1 cuadrado φ2, ese término no es invariante de rotación y está prohibido. Entonces, la enseñanza. Cuando yo tengo simetrías, cuando yo a un lagrangiano le impongo simetrías, constriño el lagrangiano. No es el lagrangiano más general del mundo. Porque al imponerle simetrías, se relacionan las constantes de acoplamiento del lagrangiano. Eso es lo que va a terminar pasando. Eso pasa con cualquier simetría y también va a pasar con la supersimetría. Por ejemplo, les cuento el final, porque no me gusta hacerme el raro. Cuando escribamos un lagrangiano que mezcle bosones con fermiones, los bosones y los fermiones van a tener que tener la misma masa, porque si no tienen la misma masa, no es supersimétrico. Por ejemplo, eso es una condición boba y simple de pedir supersimetría sobre un lagrangiano. ¿Ok? Listo, sigamos. ¿Por qué importa la supersimetría? Hablemos de ahora de las motivaciones para estudiar esto. Porque se entiende lo que vamos a hacer. Ahora, ¿por qué? Bien. Las razones son las siguientes. Guille, perdón, antes de que sigas, ¿podrías, sí me escuchas? Sí, te escucho, pero no Ah, sé quién habla. Decime cuál es tu ah, nombre. soy Irving. Dale, Irving. Bueno, mencionaste brevemente que esos epsilons dependen del grupo N de supersimetría. ¿Podrías explicar eso un poco más, por favor? No, bueno, parte de eso va a ser... No, ahora les estoy haciendo un resumen de lo que quiero contarles. No, eso te lo voy a explicar. O sea, no es que esto ya pasó y no lo voy a... Perfecto. No. Esto es como presentar de qué vamos a hablar, ¿ok? Igual, muy bien, para medir bien cuando haga falta. Entonces, ¿por qué SUSY? Yo voy a hablar de las razones, yo soy teórico, así que voy a hablar de las razones teóricas. Después, por otro lado, están todos los muchachos fenomenólogos, ¿ok? Que tienen unas razones que son espectaculares de fenomenología. Yo voy a hablar, si quieren, del lado de la teoría, de por qué supersimetría y cómo se descubre la estructura de la supersimetría. ¿Ok? Y esto es como para motivar por qué. Entonces, a ver, antes de eso, tengo acá algo escrito. Okay. Antes de eso, también una cosa, también el final de la historia. Una de las consecuencias muy importantes del contexto de supersimetría es haber descubierto la idea de dualidad. ¿Qué es la idea de dualidad? La idea de dualidad es que en realidad vos podés tener un lagrangiano escrito con un grupo de gauge que en realidad describe el mismo sistema físico que otro lagrangiano con otro grupo de gauge. O sea, que en realidad lo que quiero decir con esto es, los campos que vos ponés en el lagrangiano no tienen mucho significado físico. Vos pensaste que estabas poniendo un campo bosónico de spin cero, pero ¿sabés qué? Al final, en realidad en el espacio de Hilbert, cuando vos estudias la teoría, hay otros estados que se pueden mezclar y que es ese mismo espacio de Hilbert se puede describir con otro lagrangiano que en principio podría ser muy distinto. ¿Cuál es el paradigma de eso? Hay varios. Se descubrieron en los años 70 una cosa muy famosa en dos dimensiones que se llama Tirring-Saint-Gordon, donde vos escribís un lagrangiano escalar. No lo sé escribir con detalle, pero vos escribís un lagrangiano con L seno phi, y esto es dual. O sea, vos cuantizás esta teoría y eso es lo mismo que una teoría de fermiones. Esto que se descubre, se dan cuenta de lo que acabo de escribir, ¿no? Acabo de escribir un lagrangiano bosónico que es igual a un lagrangiano fermiónico. A lo bestia, hay un cambio de coordenadas que te pasa de bosones a fermiones. Esa es la idea de dualidad.
Esa misma idea es la que usamos nosotros en ADS-CFT. ADS-CFT es una herramienta que ninguno duda de que es verdad, lo que pasa es que no la puedes probar, donde vos, acá, tenés un lagrangiano de gravedad en 10 dimensiones, que describe el mismo sistema que una teoría en 4 dimensiones, con un F-, que no tiene gravedad. Esto es la idea de dualidad. Esa idea apareció en los 70 sin supersimetría, pero se recontra explotó con supersimetría, se pueden probar las cosas. Y esta identificación entre un modelo bosónico y un modelo fermiónico, esto se llama como Tirring-Singh-Gordon, creo que va con doble R, no, con doble R, Tirring-Singh-Gordon, la probó Coleman. Esto lo probó Coleman. O sea, lo que probó Coleman es que esta teoría cuántica, es lo mismo que esta teoría. ¿Qué es lo que demostró el pibe? El pibe hizo el cambio de variable. O sea, el pibe escribió esta teoría y mostró, hizo un cambio de variable, phi igual, no sé, y te mostró que esto es esto. Escribió el jacobiano, todo el cambio de variable. Esa es la idea de dualidad. Y esa idea que estaba en el aire se recontra explotó con supersimetría y se pudieron demostrar un montón de cosas. ¿Ok? Dualidades de Cyber y qué sé yo. Paulino, para. Sí, sí. En cuerdas hay cosas. Sí, sí, sí. Por eso les quería transmitir esta idea. A lo bestia es como si tenés que encontrar el cambio de variables que te transformen unas variables en las otras. Esa es la idea de dualidad. ¿Está bien? No siempre se sabe cómo hacer eso. Bueno, entonces vayamos a ¿por qué estudiar SUSY? ¿Por qué SUSY? Hay una cosa que se llama teorema de Coleman-Bandula. ¿Qué hicieron estos muchachos? Se hicieron la siguiente pregunta. Question. ¿Es posible extender el grupo de Poincaré a un grupo más grande que lo contenga? De manera no trivial. O sea, ¿puede haber una simetría más grande que Poincaré? Una pregunta linda. O sea, ¿cuánta más simetría podemos tener? Esa es la pregunta que se hacían los tipos. ¿Por qué? Porque en esa época QCD se quería entender toda la distribución de las partículas, de la trayectoria de Reyes, qué sé yo. Bueno, la respuesta. Answer. Se las digo. No. ¿No? Si la teoría tiene un majat. ¿Entienden lo que quiere decir que una teoría tiene un majat? Que la teoría tiene un vacío y que todas las partículas son masivas. Que para que haya algo adentro de la teoría, yo tengo que pegarle con un martillo más fuerte que un gap. Si yo no le meto energía más grande que la masa en reposo de la primera partícula que yo puedo crear, la teoría está vacía. Eso es un mass gap. Digo por el lenguaje, por si lo escuchan en algún seminario. Es una cosa de jerga. Que una teoría tenga un mass gap quiere decir
que necesito al menos la energía de la masa de la partícula más liviana para excitarla. La QED, electrodinámica, ¿tiene más gap? Creo que tienes que indicar que es la masa en reposo. Sí, a ver, para mí la masa es la masa, ¿no? O sea, la masa es la masa en reposo, o sea, es m cuadrado, o sea, las partículas tienen masa, después podrán tener energía, que es m. A ver, vos podés tener una partícula, ¿no? O sea, la partícula puede estar en reposo, o después tiene una energía. ¿Okay? Cuando yo digo masa es la mínima energía. Lo mínimo que le tenés que dar lo mínimo que le tenés que dar al sistema es crear la partícula. Después, si además se mueve, mejor. Pero por lo menos le tenés que dar la energía de la masa en reposo para crearla. ¿Ok? Yo pongo C igual a 1, H barra igual a 1, K igual a 1, pi igual a 1. ¿Ok? Entonces, es muy fuerte el resultado. El resultado está diciendo que no podés escribir un grupo de simetría, un conjunto de conmutadores más grande que el de Poincaré. Si la teoría es masiva. Si la teoría, hay un caveat. Como siempre, las cosas que son muy fuertes y muy duras y muy importantes se pueden bypassear haciendo una cosa también muy importante. Entonces, ¿cuál es el caveat? O sea, lo voy a hacer un poco más preciso, pero lo tengo escrito acá. No, si la teoría tiene más gap, las únicas cargas tensoriales son P mu y M mu. Esto es lo que define el grupo de Poincaré. Ahora se los voy a recordar de vuelta por si no se acuerdan. Todas las otras cargas tienen que ser escalares. Esto es cuando tenés más gap. Si m cuadrado es distinto de 0. ¿Está bien? Si hay partículas masivas. Nadie me contestó. ¿La electrodinámica tiene más gap? No, porque tiene fotones. ¿Quién dijo? Yo, Lucas, te hablo Bien, de Lucas. Bariloche. Bien, Lucas, bien. ¿Por qué? Porque yo puedo crear una excitación con una energía pendegesimal. Con muy poquita energía te construye un fotón de longitud de onda muy larga. Como el fotón no tiene masa, no hay más gap. Con muy poquita energía puedo excitar el sistema. El sistema de la electrodinámica tiene excitaciones de muy baja energía debido a que yo puedo tirarle un poquitito de energía al sistema y puedo crear cositas. La electrodinámica no tiene, ¿ok? No tiene más gap. Bien. Porque el fotón es no masivo, como dijo Lucas. Beleza. Yo dije recién, vinieron estos muchachos con la mandula y dijeron, ¿se puede extender? No, no se puede si hay partículas masivas. Pero, ¿cuál es el contraejemplo? Sí, el sistema no tiene más gap. Poincaré puede estar adentro de otra estructura. Puede estar adentro de algo. ¿Adentro de qué? De una cosa que se llama el grupo conforme. O sea, es posible extender Poincaré de manera no trivial, de manera M mu, estos son los generadores de Poincaré, se los puede extender. ¿Cómo se los extiende? Te aparecen otros generadores que se llaman
el operador de dilataciones y el operador de conformes especial. Y esto cierra un grupo que se llama el grupo conforme, que tiene conmutadores no triviales. Por ejemplo, P con K tiene A, te da algo, te da D más M, M con K te da K, D con P te da P, y D con K te da menos K. Esencialmente, no pongo los índices, no pongo. ¿Qué acabo de escribir? Acabo de escribir un grupo donde aparecieron otros generadores que se llaman D y K, que conmutan de manera no trivial con los generadores de Poincaré. Eso es lo que quiso decir el enunciado del teorema. ¿Se puede extender el grupo de Poincaré de manera no trivial? Sí. Acá agregué dos generadores, D y K, y los puse conmutadores no trivial, y todo esto cierra una álgebra. Eso se llama la álgebra conforme. Y eso da origen a toda una cosa, van a leer millones de papers de teorías conformes. ¿Está bien? Entonces las teorías conformes son instancias en las cuales se extendió el grupo de Poincaré a un grupo más grande. Listo. ¿Qué es la supersimetría? Se hicieron la siguiente pregunta. La muchachada dijo, che, ¿y si en lugar de poner generadores bosónicos, en lugar de, fíjense que acá, por ejemplo, este generador que puse acá, es tensorial, porque es un generador que tiene un índice mu. Al tener un índice mu, conmuta de manera no trivial con el M mu nu. O sea, al tener un índice mu acá, M mu nu con perro, con carro, te da que M mu nu, que es la rotación, ¿no? O sea, M mu nu son los bustos y las rotaciones que rotan el K. ¿Cómo lo rotan? Esto lo rotan el primer eta mu rho K nu menos eta mu rho. ¿Está bien? Esto es no trivial. Esto es una ley de computación no trivial, o sea que estoy diciendo que el grupo es un grupo general y lo extendí y es otra cosa. Ahí que puse, ¿qué agregué? Un K-mu con índice mu. Los muchachos que hicieron supersimetría agregaron un fermión con índice fermiónico. Y bypasearon el teorema de Coleman-Mandula, porque lo que asumía Coleman-Mandula es que todos los generadores eran bosónicos, que tenían estructura mu-nu de índices vectoriales, no espinoriales. Entonces, ¿qué es la supersimetría? Entonces, SUSY es considerar cargas, o sea, generadores, alfa, espinorial. O sea, considerar que esta carga es fermiónica en lugar distinto de bosónica. Si hubiera sido bosónica, sería AMU, sería KAMU, sería con índices tensoriales. Algo que es fermiónico tiene un índice fermiónico. Y de hecho de lo que voy a hablar en la próxima hora es de poner el índice fermiónico, que es algo que cuando hacemos campos nunca lo ponemos y nos olvidamos de ese índice. Y en todo el contexto de supersimetría, entender el carácter de ese índice es súper relevante para poder escribir el álgebra. Y entender cuándo un fermión es Majorana, cuándo es Weyl, cuándo Majorana Weyl, cuándo el fermión de Majorana, cuándo el fermión, que es una ensalada rusa. ¿Está bien? Eso es lo que quiero discutir. O sea, de lo que voy a hablar en la próxima hora, todavía no es supersimetría, y ahora voy a ponerme a hablar de fermiones. Y de cómo se denota y se le pone un índice, un fermión, y cómo se escriben, cuando escribíamos psi techo psi, y escribíamos como término de masa la masa psi techo psi, ¿qué corno era eso? Perdón, no psi techo, psi barra psi, y escribía invariantes de Lorentz. ¿Qué es eso que estoy escribiendo? Lo hicimos medio rápido, entonces no le prestamos atención porque queríamos entender que era el fermión de Dirac y que eran las matrices gamma. Esas cargas, Anthony, van a tener el mismo estatus. Entonces les cuento al final. El álgebra de supersimetría
es un álgebra cuyos generadores son estos. P mu, M mu nu, esto es Poincaré. Y agrego una carga espinorial. Y su conjugada, si quieren esto y su conjugada. Carga espinorial. Esta carga va a ser la que cuando actúe sobre un bosón, que va a dar un fermión. Esta carga le va a cambiar el carácter. No sé si estoy respondiendo lo que preguntas, Anthony. ¿Sí? ¿No? Creo que es más rápido que hablen en vez de escribir en el chat. Y así es más A ver, pero interactivo. hablame, Anthony, decime qué es lo que no se entiende. O sea, lo que digo es que va a tener el mismo carácter en el sentido, estos son los generadores del álgebra. Estos son los generadores del álgebra. Eh, Y el álgebra sí, vale. Te escucho. sí, esa parte, digamos, sí la entiendo, pero digamos así como el momentum P, uno lo puede ver como una traslación y el otro como una rotación. Si esos Q Buenísimo. como que uno los puede asociar quizá como alguna Perfecto. rotación en el Excelente. Excelente superespacio o algo. pregunta. Excelente pregunta. Espero llegar. Creo que vamos a llegar. La respuesta corta es que sí tienen Tiene una algo análogo. interpretación, y esa interpretación, si querés, la dio Salam cuando construyó una cosa que se llaman los supercampos, y esa carga puede ser entendida como una traslación en el superespacio. Parece medio ciencia ficción las palabras, Ya, ¿no? Medio gracias, súper, gracias. súper, súper. Pero digamos, tiene una interpretación de traslación igual que el P en una coordenada. Va a ser una coordenada fermiónica. O sea, en la clase que viene vamos a ver eso. Espero. ¿Está bien? Lo que vos acabas de preguntar es la estructura de supercampos. La respuesta es sí. ¿Quedó claro? Ujú. Claro, gracias. Bene. Bien, entonces, ¿por qué queremos estudiar supersimetría? Porque supersimetría, bueno, va a tener estos generadores y después vas a tener, ¿cuánto es P con P? P con P da 0, porque los P conmutan. M con P te da P. Cuando digo M con P te da P, estoy escribiendo esto verde, cambiando K por P. Y después, M con M te da M, que es el álgebra de Lorentz. Esos son un montón de términos, después los escribo. Y después, ¿qué es lo nuevo? Te estoy agregando Q. Así que te tengo que decir cómo van a conmutar Q con M, Q con P y Q con Q. El álgebra de supersimetría va a ser que M con Q te da Q, y esto va a rotar como un fermión. Ahora lo vamos a ver. Te tengo que decir cómo conmuta P con Q, va a ser 0. Y te tengo que decir cómo conmuta Q con Q. Pero ¿sabes qué? Q con Q no conmuta, anticonmuta porque es fermión. Entonces, la parte de Q con Q va a ser un anticonmutador. Y Q con Q te va a dar P. Esta es el álgebra de supersimetría. La idea es mostrar por qué es esta, ¿no? Pero les cuento el final. A esto es a donde uno quiere llegar. O sea, lo que hice fue extender el grupo de Poincaré al grupo de Poincaré P mu y M mu nu. A estos dos tipos les agregué estos dos muchachas. ¿Está bien? Agregué dos generadores que conmutan de manera no trivial. Y bypaseo lo que dijeron Coleman Mandula, porque en realidad estoy usando anticonmutadores. Ellos no consideraron esa posibilidad. Bueno, de esto se dieron cuenta varios tipos, unos rusos en los 70, después Bessi-Wager, después Bessi-Sumino, y después se desarrolló toda la supersimetría durante los años 70, 80, 90. Entonces, desde el punto de vista teórico, y después vienen estos muchachos, para que lo digo, ¿dónde lo tengo? ¿Ok? Y después, Hag, Lopusansky
que supongo será polaco, Isonius, año 75, muestran un teorema donde muestran que la supersimetría es lo más que puedes tener. O sea, generalizan lo de Coleman, consideran Coleman con anticonmutadores y dicen no hay nada más grande que yo pueda escribir para partículas masivas. Si fuera no masiva, sería el grupo superconforme. ¿Ok? Bien. Esta fue bueno, y después acá hay toda una cuestión de fenomenología de por qué se estudia la supersimetría desde el punto de vista fenomenológico, pero no la voy a discutir, tiene que ver con una cuestión acerca de las divergencias y el problema de naturalidad de los campos escalares en el modelo estándar, pero no puedo entrar en eso porque, nada, si no, es demasiado chamullo y mejor ver cuentas. Bien, entonces empecemos ahora a hacer cuentas, ¿ok? Bien, entonces, lo que resta de la jornada de este partido es que vamos a hablar de espinores. Va a ser lo único que voy a hacer. Voy a hablar de espinores, voy a recordarles cómo son las propiedades de transformación de los espinores. Vamos a ver cómo es eso en 3+1 y después les voy a tratar de explicar cómo se entiende eso en cualquier dimensión y qué es un espinor desde un punto de vista un poco más formal, matemático, para que ahora no tengan más duda de qué corno es un Majorana, qué corno es un Weil, qué corno es un Dirac y todas esas cuestiones. Que espero, cuando termine, que les quede claro y que no es ningún misterio de nada. ¿Ok? Y que vean las estructuras que tiene adentro esta cosa de los espinores. ¿Preguntas? Disculpa, Guillermo, me gustaría hacer una pregunta, no sé si es algo muy al margen, pero me gustaría entender un poco más a qué te referís o qué significa ampliar el grupo de Poincaré. ¿Por qué no podés añadirle cualquier otro generador y ver cómo conmuta? Bien, pará, ¿qué me querés? Pará, más concreto decime. O sea, lo que yo dije es que si vos pones, a ver, vos por supuesto que podés poner cargas escalares que conmuten con todos. Podés poner un grupo Poincaré por un grupo donde todo este grupo conmuta con Poincaré. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero generadores que conmuten no trivialmente con Poincaré. ¿Se entiende eso? O Sí, sea, entiendo. este grupo, cuando yo escribí este lagrangiano, este lagrangiano tiene Poincaré por SON. Y le puedo poner el grupo lo enorme que quiera. Pero ese grupo es trivial con Poincaré. Es transparente a Poincaré. Todas las cargas de este grupo son escalares frente a Poincaré. Eso es lo que quiere decir que tenga conmutador trivial. Algo tiene conmutador no trivial cuando no es un singlete, cuando no es un escalar. Es lo que aprendimos en cuántica de que es un tensor frente a rotaciones y qué sé yo. ¿Te estoy contestando o no te estoy contestando, Lucas? Sí, sí, perfecto, entiendo. O sea, pero porque este grupo, digamos, actúa sobre un espacio distinto que donde actúan los generadores de Poincaré, ¿es por eso o es por otra cosa? ¿Cuál grupo decís? Este grupo G que vos estás multiplicando con Poincaré, No, esto ¿no sería... se mezcla? No, habla vos, a ver, preguntame vos, dale. Sí, te pregunto que no se mezcla con Poincaré porque ese grupo nuevo está actuando en otro espacio. ¿Es esa la razón por la cual no te sirve este tipo de grupos más grandes? ¿Sabés lo que pasa? Es que usás sos muy lúcido en las palabras. Ok, Cuando vos me decís está actuando en otro espacio, es delicado lo que estás diciendo, ¿entendés? Porque yo estoy, digamos, cuando yo estoy hablando, yo estoy pensando que tengo una teoría cuántica, la teoría cuántica tiene un espacio de Hilbert, en el espacio de Hilbert hay estados, y Poincaré y el grupo actúan sobre los estados. sí, Entonces, entiendo. actuar, para mí, de la manera en que yo lo estoy pensando, es actuar sobre el espacio de Hilbert. Ahora, lo que estoy diciendo es que
Al conmutar, yo puedo actuar primero con G y después con Poincaré, o actuar con Poincaré y después con G, y da lo mismo, porque eso es lo que significa que algo conmute. Que la acción sucesiva de dos transformaciones conmuta, da lo mismo. Perfecto, entiendo. ¿Ok? La pregunta que se estaban haciendo Sidney, que si no se le vean, tiene unos bigotes que están buenísimos, y Mandula, que supongo que por ese apellido debe haber sido indio, era extender el grupo de manera no trivial. O sea, escribir generadores que no conmuten con Poincaré. ¿Está? Perfecto. Bien. Entonces vamos a aprender de espinores. De eso es lo que quiero hablar. Entonces ahora volvemos un poco ¿para qué más les quería decir? Bueno, hay un argumento. Como siempre, el maestro, el tío Ed. ¿Visten? Miren. Introducción a Susi. Erich Lectures. Tampoco puedo. Esto se entiende súper fácil del 81. El tipo da, como siempre, el grande, que es un capo, que es el más grande, te da un argumento súper físico de por qué no puede haber quizás lo que vos querés hacer, Lucas, de poner más. Si vos pones tensores que conmuten de manera no trivial con Poincaré, el tipo muestra, con un ejemplo muy simple, de que la matriz de scattering es trivial. Y eso es muy grosso, porque que en realidad es un poco natural la respuesta, porque yo ya también se las dije, cuando vos pones simetría pones más constraints, y si vos pones más constraints, si pones más vínculos, no te deja moverte, no te deja interactuar, no te deja nada. Bueno, la cuestión es formularlo, una cosa es decirlo y otra cosa es explicar. Bueno, lo ves ahí y es muy fácil de demostrar. Vayan y lean eso. Ahí está, 2 carillas. Él postula la existencia de una carga con índices Monod y te muestra que si eso existe, el scattering es trivial. O sea, no hay scattering. Esencialmente, que todo te quedó duro y nada puedes scatterear. Esa es la consecuencia, pero no puedo hacer esa cuenta. Está en todos los libros también. Bueno, aprendiendo de espinores. De espinores. Entonces, ¿qué es un espinor? A ver, defíname un espinor. ¿Qué es un espinor? Al menos, ¿qué les quedó? ¿Qué es un espinor en teoría de campos? O sea, ¿qué tiene de distinto el espinor que el vector o que el campo escalar? Transforma en una representación distinta, un elemento que transforma en un... Perfecto, Gustavo. O sea, el espinor es una irrep de Lorentz. ¿Cuál? Bueno, en notación es lo que llamamos la de espinor medio. ¿Qué corno quiere decir eso? O sea, vamos a entender qué quiere decir eso y le vamos a poner índices y ñaca, 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 ñaca. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es un espinor. Pero acá empiezan bueno, como todo, nosotros somos teóricos, entonces, bueno, hay que empezar a discutir un poco las sutilezas de toda esta cuestión. El espinor no es una representación del grupo de Lorentz, sino del grupo de cubrimiento de Lorentz, porque en realidad el espinor es una representación que si vos das 2pi te aparece un menos, entonces no es una representación posta, es una representación si das el 4pi, que es lo que vimos en cuántica, eso se llama una representación proyectiva. No importa, todo eso no importa. O sea, nosotros vamos a estudiar como si lo fuera, esos son technicalities, ¿está bien? Entonces, ¿qué es un espinor? Es una irrep del grupo de Lorentz, en realidad es una representación proyectiva. Y en realidad es una representación no de Lorentz, si queremos ser correctos, sino del grupo de cubrimiento universal que es SL12. O sea, vamos a hablar un poco de eso ahora. ¿Qué es el universal? ¿Qué es esto? Es la diferencia entre SO3 y SU2, que tienen el mismo álgebra, pero cuando yo voy a estudiar las representaciones hay una
solo las de spin entero son DSO3, pero las de spin semientero son entero y semientero son DSO2. Esa es la sutileza. ¿Qué más sabemos del espinón? Está relacionado a matrices gamma, que descubrió Dirac. Por poco. ¿Y cuál es la cuestión que nos queremos responder? Que es algo que no nos preguntamos en Quantum Field Theory, es ¿cuál es el espinor más chico? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un Majorana, un Dirac, un espinor de Weil? ¿Por qué hay todas estas cosas? Bien, vamos a discutir un poco eso, ¿está bien? O sea, y el espinor de Majorana es el que se llama real, un espinor de Dirac generalmente uno dice que es complejo. O sea, queremos entender esto razonablemente bien, ¿ok? Que es algo que no le damos mucha pelota, porque uno aprende las matrices gamma, va y le da para adelante, resuelve el espinor, pero nunca, bueno, tal vez lo hicieron, no sé si nunca, tal vez ustedes lo hicieron. Estudiar, por ejemplo, qué es un espinor de Weil, con la ecuación de Dirac, qué ecuación tiene un espinor de Weil, en presencia de masa, mezcla derecha con izquierda, bueno, vamos a ver esas cosas. Good. Entonces, recordemos qué es Poincaré. ¿Qué es Poincaré? ¿Qué es Poincaré? Bueno, es el grupo de isometrías de R1 de menos 1. Yo siempre voy a estar en Minkowski D. Mi dimensión es la dimensión del espacio-tiempo. ¿Ok? Cuando yo diga D, D es todas las coordenadas. Yo voy a escribir la métrica así. Donde, acá es como siempre. ¿La métrica tuya cuál es? ¿La más, menos, menos, menos o la menos, más, más, más? Eso es una convención. Se puede usar una, se puede usar la otra. No importa. ¿Está bien? Es el mismo espacio. Entonces yo voy a usar la métrica eta mu nu, diagonal, la que tiene muchos signos más. Esto en la jerga se llama Moultrie Plus. Si ustedes van a los libros, los tipos que hacen relatividad general laburan con esta, que tiene muchos signos más, y los tipos que hacen teoría de campos laburan con la que tiene muchos signos menos. Es una convención, una cuestión histórica. ¿Qué es el grupo de Poincaré? ¿Poincaré de dónde viene? Viene de buscar los vectores de Killing de la métrica plana. Uno busca los vectores de Killing de la métrica son las simetrías. Fin. Siempre que te dan una métrica y vos encontrás los vectores de Killing de esa métrica, conoces las simetrías de tu espacio. Entonces, esto se resuelve, lo hicieron, y uno sabe que corresponden a transformaciones infinitesimales. Acá habría un parametrito chiquitito que no lo voy a poner acá. Más, esto es primer orden. Bueno, pongámoslo. Uno podría poner acá un epsilon. Acá habría un orden epsilon cuadrado. ¿Ok? Uno mete esto, pide que la cosa sea invariante, y ¿qué saca? Y saca el vector de Killing. ¿Y cuánto vale? El vector de Killing vale una constante más omega mu nu x nu, donde si a este omega mu nu le bajo el índice, esto vale esto. ¿Preguntas sobre esto? Lo vieron en algún momento de teoría de campos. ¿Ok? ¿Estos qué son? Estos son las traslaciones.
Y estos son las rotaciones y bus. Después puedo buscar, estos son 4. Y traslaciones y bus, si estoy en D igual a 4, ¿no? Si estoy en D igual a 4, estos son, digamos, estos son D en D dimensiones, y estos son D por D menos 1 sobre 2 en D dimensiones, o sea que el número total que tengo, es número total de killings es D por D más 1 sobre 2. Y después van al capítulo 13 del Gravitation de Weinberg y él les dice, mirá, cuando vos tenés un espacio de D dimensiones, el número máximo de vectores de Killing que podés tener es D por D más 1 sobre 2. O ya, igual que el mío. Bueno, entonces tu espacio se llama maximalmente simétrico. Sí, ya lo sabemos que el espacio plano es maximalmente. No hay nada que pueda ser más simétrico que el espacio plano. ¿Cuáles son los otros dos espacios maximalmente simétricos? La esfera y el espacio hiperbólico. En sinatura lorentziana, de Sitter y anti-de Sitter. Entonces, el espacio plano, de Sitter y anti-de Sitter son 3 espacios que son, de alguna manera, iguales en el sentido de que son maximalmente simétricos. Uno tiene curvatura 0, otro tiene curvatura positiva, de Sitter, y otro tiene curvatura negativa, anti-de Sitter. Y los 3 tienen el mismo número de vectores de Killing. Sin embargo, los grupos de simetría de esos 3 espacios son distintos. Uno es Poincaré y los otros son unos grupos SO que no vamos a discutir ahora. Fin. Entonces, ahora uno, ¿qué puede hacer? Bueno, ahora podés escribir, escribiendo la transformación finita. ¿Qué es la transformación finita? Lo que escribimos siempre. X monito mu igual gamma mu nu x nu más la traslación. ¿Cuál es la relación? Es que esta gamma que está acá no es otra cosa que la exponencial de este omega que teníamos acá. Este omega, todo esto se exponencia y te da eso. Entonces esto sería una gamma. Ese omega es la parte infinitesimal de esto cuando uno entiende. Esta omega, acá nunca la definí, la omega, cuando vos resolvés la ecuación de Killing te da esto, y el omega con el índice abajo se define eta mu alfa omega. Es bajar el índice al omega que está acá, y eso es antisimétrico, hicieron esa cosa. Estos van a estar asociados al P mu, y estos van a estar asociados al M mu. ¿Ok? Y típicamente lo que decimos es que vos me tenés que decir cómo rotaste. O sea, lambda es una lambda de omega. Vos me decís cómo rotaste. O sea, esta omega, pongámosla acá abajo, ¿no? Esa omega acá abajo la voy a separar en la parte, esto es tiempo y esto es espacio. Tiempo y espacio. Obviamente es antisimétrica, vos me podés dar algo acá, y acá va a tener los L's. Entonces, si vos me decís que hiciste un omega 0,1, eso es equivalente a hacer un KX, o sea, un boost. O sea que si vos haces este lambda con un E a la omega 0,1, donde el 0,1 quiere decir esta omega igual al 0,11, 0, 0, 0. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Yo puedo elegir, el omega, ¿cuántas? El omega es una, el omega son, yo acá tengo, vamos a 4 dimensiones. Omega mu nu en 4D. Es antisimétrica. O sea que todo lo que está por abajo de la diagonal está determinado en términos de arriba. O sea que tiene 6 parámetros independientes. Si elijo que los parámetros que prendo son estos, esto corresponde a un bus. Y si elijo
que el parámetro que prendo es alguno de estos, eso es una rotación. Estos son rotaciones y estos son boost. Perfecto. ¿Preguntas de esto? Está clarísimo, ¿no? Entonces yo tengo AMU, tiene 4, porque yo puedo moverme el AMU, puedo elegir lo que solamente me muevo en el tiempo, o el AMU, puedo elegir lo que solamente me muevo en X, 0, 1, 0, 0, 0. Tengo 4 de estos, hay 4. Esos son los que me dan PMU. Y acá tengo 6, y esos 6 hay 3 boost y 3 rotaciones. Donde los 3 boost tienen que ver con la parte naranja que está arriba, y las 3 rotaciones tienen que ver con elegir una omega que sea en la parte azul. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, típicamente, la gamma, la forma de la matriz, perdón, gamma, la forma de la matriz lambda, si ven que digo gamma y escribo lambda, mátenme. Entonces, la forma de la matriz lambda depende de la elección de omega. ¿Está bien? Cuando yo elijo un omega, estoy eligiendo si hago una rotación, estoy eligiendo si hago un boost, o elijo si estoy haciendo un boost y una rotación al mismo tiempo. Una combinación de cosas. ¿Está bien? Bien. ¿Qué solemos hacer? Bueno, lo que solemos hacer, solemos reescribir los killing como lo que son. ¿Qué es un vector? Un vector es, como lo escribimos en geometría diferencial. ¿Y cómo es esto? Ah, bueno, si yo acá te pongo el PT, que esto es el que tiene 1, 0, 0, 0, eso es lo que yo llamo, cuando elijo este, ahí estoy definiendo el PT, que es DT. Si elijo que este Kimu hacer esa cosa en la dirección X, donde esto vale 0, 1, 0, 0, defino un P, que lo denoto de X. Y eso es... Y después, ¿qué hago también? Y también defino los M, que van a ser los que tienen esta forma, porque estas son las componentes del vector. Cuando yo elija, por ejemplo, el 0, 1, ¿ok? Este es el Kimu, ¿no? O sea, los M van a ser estos omega, 1, X, D, mu. Cuando yo elija que este sea el 0, 1, solo prendo el 0, 1, a eso lo llamo K, X. Y ese KX, ¿qué va a ser? Y eso va a ser esto, cuando yo lo escribo, eso va a ser X de T más T de X. Y si elijo que el omega sea, 1, 2, eso sería L3 o J3, entonces ahí que me va a quedar. Y ahí me va a quedar un M, que va a ser 1, 2, que lo suelo denotar como L3, y eso va a ser X1, D2, menos X2, D1. Y estoy escribiendo los vectores X. ¿Y qué sabemos de geometría diferencial? Que si yo tengo vectores, calculo los conmutadores, tengo el álgebra. Bueno, y así es como saco la álgebra de Lorentz. O sea, en definitiva, los PMU los denoto así, los MMU los denoto así, y ahora yo puedo calcular los conmutadores de los Killing. Y los conmutadores de los Killing van a cerrar sobre Killing. Y esto va a definir el álgebra de simetría del grupo. Entonces ahora agarro y conmuto estas cosas, ¿y qué obtengo? Y obtengo el álgebra de Poincaré. PMU, PNU igual 0, MMU, perro, igual, hay veces, eta, mu, mu, ro, eta, mu, ro, PMU,
menos eta mu rho de mu. Y si te calculo m con m mu mu, m alfa beta, te da y veces menos y veces eta, primero con el primero, mu alfa, m mu beta, más todas las cosas que están determinadas por antisimetría, porque si yo cambio mu por nu, todo tiene que ser antisimétrico, o sea que acá va a aparecer, por ejemplo, un término antisimétrico, mu nu. Menos, cambio mu por nu y le cambio el signo. Eta, mu alfa, m, beta, y etcétera. Tengo un montón de simetrías que tengo. Son 4 términos. Y ahí tengo la álgebra de el álgebra de Poincaré, que es un espinor. Bueno, y a este álgebra tiene un nombre. Se la llama ISO1,D-1. I de inhomogéneo. Esta I tiene que ver con los P y esta SO tiene que ver con el lambda. ¿Ok? Esa es la notación que usamos. ¿Preguntas? Diga Magic. ¿Qué se dio cuenta Paul? Yo les voy a contar la historia de otra manera, ¿no? Obviamente. ¿Qué se dio cuenta Paul? Paul dijo, suponete que encontrás matrices gamma mu tales que satisfacen esta ecuación. Es lo que aprendimos en campos, en cuántica relativista. Suponete que lo encontrás. Mira. Entonces, esto satisface Lorentz. Satisface. Es una representación de esto. Bueno, esto último. De esto. Acá hay ojos. Hice un... ¿Okay? Es una representación de esto. Si vos resolvés toda vez que vos tengas matrices gamma, tenés una representación del álgebra de Lorentz. Si vos te encontrás conjuntos que satisfagan eso, naturalmente, entonces, la manera que esto se dice es el espacio vectorial. Sobre el que actúen. Las matrices gamma. Provee una representación de Lorentz. O sea, puedo representar el grupo de Lorentz usando la matriz gamma. ¿Cómo? Mira, te escribo a cada lambda, cada transformación de Lorentz. Dijimos que la íbamos a escribir en términos de algún omega. Bueno, hay una representación asociada a esto, que es esta. Esta misma omega que yo usé acá, la pongo acá, la sumo con estas matrices. Y esto es una irrep. Esto es una representación. Ahora la pregunta es si es reducible.
O sea, el conjunto de matrices gamma induce una representación del grupo de Lorentz. ¿Ok? Donde está sigma mu nu mayúscula es esto que está acá. Esto es una definición. Y uno probar, esto es un ejercicio, ¿no? Probar que esto, que satisface, sigma con sigma, te da eta sigma más todas las partes antisimétricas. ¿Está bien? Hay que probarlo. Sale usando esta condición. Eso es lo que aprendemos usando esta condición. Uno muestra que esto pasa, de que esto satisface Lorentz. ¿Preguntas? Cuando dice irrep es representación irreducible. ¿Cómo? Cuando dice irrep es representación irreducible o Cuando yo escribo irrep quiere decir representación irreducible. Igual ahora no escribí nunca irrep, ¿no? Porque esto no es un irrep. El espinor de Dirac no es irreducible, se puede reducir. Eso es lo que voy a decir ahora. ¿Ok? ok. Entonces, ¿qué es un espinor de Dirac? Son los vectores sobre los cuales actúa esta matriz. Son el espacio vectorial sobre el que actúan las matrices. Y por lo tanto, esta representación. O sea, ¿cómo lo decimos esto de manera fancy? Nosotros decimos, cuando X va a X tilde, que es una transformación de Lorentz, entonces psi va a un psi transformado, que está dado por esta d de lambda del psi, donde esto no es otra cosa que el exponencial de i sobre 2. O sea, la lambda está definida por una omega, ¿no? Esa omega la pongo acá te pongo esto, y así es como transformo un espinor. Y eso es lo que aprendimos de Dirac. Ahora voy a empezar a joder con cómo se ponen los índices espinoriales. Porque ahí está toda la manera de entender cuándo cada espinor tiene la condición que tiene. ¿Ok? Eso es lo que voy a discutir ahora. ¿Preguntas? Entonces lo que voy a hacer es esto. Le voy a poner índices a las matrices gamma, que es algo que nunca hicimos. Entonces pongámoslo. La matriz gamma, le voy a poner un índice arriba y un abajo. Esto es fila, esto es columna. ¿Ok? ¿Qué tengo acá? Bien. Y voy a poner una definición. Decimos que dos conjuntos de matrices gamma son equivalentes. Dos conjuntos, este y este, son equivalentes si existe una matriz, si existe una M tal que es un cambio de base. ¿Ok? Si pasa esto, decimos que las matrices gamma son equivalentes. Pregunta, ¿alguna vez hicimos eso en campos? No. Usamos la matriz gamma de Dirac y le damos para adelante y nunca nos preguntamos si había otra representación de las matrices gamma. ¿Por qué? Porque hay un teorema. Y hay un teorema de llevar... Bueno, el primer teorema es de Pauli, pero de los años 30, me imagino, no, antes, de los años 20, donde el tipo mostró que en 4 dimensiones, siempre que vos encuentres un conjunto de gamas que satisfacen, que si vos encontrás un conjunto de gamas que satisfacen verde y encontrás un conjunto tilde que satisface verde, siempre una es un cambio de base de la otra. O sea, las matrices gamma son únicas.
bestialmente hablando. O sea, no hay dos maneras distintas de encontrar gamas. Lo que vamos a ver es que eso siempre es verdad en dimensión par. En dimensión impar eso no es verdad. Y puede haber hay dos conjuntos de matrices gamma que satisfacen esto que no sé cómo llamar esta relación de Dirac, de Clifford, porque ahora va a aparecer una cosa que se llama Clifford. Bien, eso. ¿Preguntas? ¿Estamos? Bien. Entonces le puse nombre a... no, le puse índices a las matrices gamma. Bien. Entonces, ahora vienen... Bien. Entonces, por un lado, lo que les acabo de decir es que Pauli mostró que Dirac encontró unas y no le importó nada, o sea, agarró y le dio para adelante con las que le encontró. Después se muestra que no hay otras, esas son las únicas que pueden satisfacer eso. Y después hay teorema de matemática donde los tipos muestran esa estructura, eso conduce a una cosa que se llama álgebra de Clifford, y no sé los matemáticos para qué la usan, pero nosotros seguro que nos importa porque la usamos mucho nosotros también. Entonces, hablemos un poco de eso. Gamma Gymnastics. Y hablar de un tipo que se llama Clifford. ¿Por qué aparece este tipo Clifford? ¿Y por qué las cosas Clifford? ¿Y por qué los fermiones? Porque del lado matemático apareció este tipo que estudió esta estructura de las matrices gamma. ¿Está bien? Y estudió esa cosa de gamma mu igual a una eta. Entonces el tipo empezó definiendo esto. El álgebra de Clifford es una álgebra construida multiplicando matrices gamma. Y después sumándolas eventualmente. Multiplicando gamas. Esto un poco se ve también en campos, y uno lo que ve es que tiene todos estos elementos. La identidad, más menos la gamma mu, más menos gamma mu 1, gamma mu 2, más menos gamma mu 1, mu 2, mu 3, 3 gamas, hasta 4 gamas, si estamos en 4 dimensiones. ¿Ok? Gamma mu 1, mu 2, bueno, etc. ¿Qué es lo que pasa? A esto se lo suele denotar así, gamma k. ¿Qué quiero decir con esto? Si estoy en d dimensiones, la última gama va a ser la gamma 1, gamma d. ¿Qué es esto que escribí acá? Voy a denotar como gamma k puede ser 0 hasta d-1. El orden, el número de elementos de este conjunto es igual a 2 veces, 2 por el signo más menos, el número de combinatoria n2, dn, y esto te da 2 la d más 1. ¿Y qué es esto que escribí? Es gamma 1, gamma mu 1, mu k. Esto vale 0 si algún mu es la matriz gamma totalmente antisimétrica. ¿Ok? O sea, es un producto de gamas totalmente antisimétrico. Gamma 1, gamma 2. Obviamente, si yo la anticonmuto, es menos gamma 2, gamma 1. Si tengo gamma 1, gamma 2, gamma 3 y anticonmuto 2, es menos gamma 1, 3, 2. Todas las combinaciones posibles. ¿Ok? Si uno cuenta eso te da el número combinatorio dn, que estoy poniendo acá, desde n igual 0 hasta d. ¿Ok? Horrible mi letra, perdón. O sea que esta definición es que esto es gamma 1, mu 1, mu, omega k, si mu 1 es distinto de mu 2, es distinto. Son todos distintos. Cuando son todos distintos es el producto de todos. Y cuando es el producto de todos distintos, por construcción, por satisfacer el álgebra de Dirac, es antisimétrico. Totalmente antisimétrico a los índices. Entonces acá empiezan todos unos juegos de permutaciones y qué sé yo. No nos va a importar mucho eso. Pero eso es para que entiendan por dónde viene la estructura, cómo la analizan los tipos. Bien. Entonces, ¿cuántos? Esta es la pregunta que se hizo Clifford. ¿Cuántos conjuntos inequivalentes
gamma mu existen, que sean faithful. Esto se llama el grupo de Clifford, porque vos agarrás cualesquiera dos de estos elementos y los multiplicás, y eso es un grupo finito. Se puede entender eso con teoría de grupos como un grupo finito de elementos. Puedes estudiar las representaciones irreducibles de ese grupo finito, puedes encontrar cuáles son faithful, resulta que hay una en dimensión par y dos en dimensión impar. Ese es el teorema de Clifford, donde el tipo demostró que si yo quiero representar... Acá esto es muy abstracto, porque no te dije que estos son matrices de n por n. Simplemente le puse la regla de composición de gamma nu igual a la métrica, construyo estas cosas usando esas propiedades con las que lo definí, y después muestro que esto es un grupo finito, analizo el grupo finito, busco las representaciones irreducibles y encuentro que en dimensión par hay una sola que sea faithful y en dimensión impar hay dos. Fin, ese es el teorema de Clifford. No lo voy a demostrar, se puede demostrar, es fácil. Bueno, es fácil. Es razonablemente no complicado. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, todo esto sirve para decir que lo que demostró Pauli es un caso particular de un teorema general que dice que en dimensión par hay un solo conjunto de matrices gamma. Y en dimensión impar hay dos conjuntos. Eso es lo que voy a decir ahora. Bien, te dice esto y además existen solo una irrep faithful del grupo de Clifford en de par y existen dos irreps en dimensión impar. Ahora van a ver cuáles son esas dos en dimensión impar. Es una pavada. Ah, y te dice otra cosa, y además te dice la dimensión que tienen. Y te dice, además te dice que la dimensión que en D dimensiones la dimensión de las matrices gamma va a ser matrices de ¿qué nombre le pongo? No. Que la dimensión de las matrices gamma va a ser 2 a la D sobre 2. Y que en dimensión impar, la dimensión de las matrices gamma va a ser 2 a la parte entera de D sobre 2. ¿Y es razonable esto? A ver, ¿qué dije? Que la dimensión de las matrices gamma es 2 a la D sobre 2 o la parte entera de 2 sobre D. A ver, si D es igual a 2, en dos dimensiones, ¿quiénes son las matrices gamma? Gamma mu, gamma nu, igual eta, mu nu, con eta igual menos más. ¿Cuáles son las matrices gamma en dos dimensiones? Una gamma 0 que te dé menos 1 al cuadrado y una gamma 1 al cuadrado que te dé 1. Bueno, qué sé yo. Y sigma 2, gamma 0, sigma 3 igual a gamma 1. Son de 2 por 2. ¿Lo compran? Bueno, me machea esto, porque fíjense que si la dimensión del espacio es 2, lo pongo acá, obviamente la dimensión de las matrices gamma, vayamos a 3 dimensiones. Pongan que pongo menos, más. ¿Qué matrices gamma pongo? Y a esta le pongo I sigma 2, sigma 3, sigma 1. Esta al cuadrado, ¿está bien? ¿Se entiende por qué dije que gamma 0 al cuadrado tiene que ser menos 1, ¿no? Porque si yo estoy poniendo esto, gamma 0, igual 2 eta 0, 0, y yo puse mi convención es que esta es menos, esto es 2 veces 2 por un menos 1, acá tengo 2 veces gamma 0 cuadrado, gamma 0 al cuadrado, la menos 1. ¿Ok? Estoy mirando las propiedades de la matriz gamma en distintas dimensiones. Les mencioné el teorema de Clifford. El teorema de Clifford ya te está diciendo qué dimensión van a tener las matrices, de qué tamaño van a ser las matrices gamma en cada dimensión. ¿Preguntas? Acá hay un par de ejemplos. En dimensión par existe
una matriz que se llama una matriz adicional que puedo construir. Eso es la matriz quiral. La voy a llamar gamma estrellita, y es el producto de todas las gamas. Gamma 0, gamma 1, gamma de menos 1. Esta matriz es no trivial. ¿Por qué? Porque vos podés mostrar que esta matriz anticonmuta con todas las gamas. O sea que claramente no es la identidad, porque la identidad no anticonmuta. Entonces, usando las propiedades de la matriz de gamma, podemos mostrar que esta anticonmuta. Ejercicio. Entonces, esta matriz es no trivial. Si quieren, las podemos escribir de una manera fancy, como epsilon mu1 d sobre d factorial por gamma 1 d el epsilon 0, 1, 20, 21 y 1. Bien, si hacen esta cuenta, eso coincide con esto. La matriz esta anticonmuta con todas. Y lo que podemos ver también es que esta matriz al cuadrado, dependiendo de la dimensión, va a dar más o menos 1. Depende de la dimensión y de la asignatura. Por ejemplo, int igual a 4, int igual a 3 más 1, y yo defino esta matriz, gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, entonces esto es 0, 1, 2, 3, y ahora la hago al cuadrado, esto sería 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, eso sería el cuadrado. Ahora, 0 anticonmuta con 3, anticonmuta con 2, 1 anticonmuta con 3, anticonmuta con 2, o sea que esto es lo mismo que 0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, o sea, agarro estos dos, y los paso por arriba. Pongo un signo menos cada vez que paso, se cancelan los signos menos, te queda esto. Y ahora lo que hago es permutar estos dos, te aparecen dos signos menos, pues estos tipos mutan, entonces esto te da 0 cuadrado, 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado. En mi convención, este es el único que tiene signo menos, o sea que esto vale menos 1. O sea que esta matriz quiral, como está definida como el producto de todas las gamas, 4 dimensiones, al cuadrado da menos 1. Si ustedes van a cuando definimos la matriz quiral en teoría de campos, le ponemos una I. Y en teoría de campos, uno define una gamma 5 como IBS es el producto de todas. 0, 1, 2. Y entonces esta gamma 5 al cuadrado. Acá empieza una cuestión de convenciones, de cómo quiero que esa matriz, si yo quiero que esa matriz para que sea un proyector. ¿Por qué? Creo que con esto vamos a terminar, porque ya deben tener quemada la cabeza. ¿Por qué es importante esta matriz? Esta matriz va a servir para mostrar que el espinor de Dirac es reducible, que no es irreducible frente a Lorentz. Por eso la estoy construyendo. Porque ahora lo que pueden mostrar es que esta matriz gamma conmuta con gamma mu. Y si tenés algo que conmute y que no es no trivial, entonces este hecho tiene dos consecuencias importantes. Uno, que esto transforma como un espinor. Sí, es un espinor. O sea que si yo multiplico un espinor por gamma 5, ese objeto sigue siendo un espinor. Porque ¿cuál era la definición de un espinor? Que transforme con esa matriz D que yo definí páginas atrás. ¿Por qué? Veámoslo. Porque si Ki defino este espinor como estrellita por psi y pregunto, ¿cómo transformar? Cuestión. ¿Cómo transforma?
Bueno, sabiendo, o sea, lo que puedo ver es que si defino así al espinor, entonces, si esto es así, si Ki es un espinor, si Psi es espinor, que eso corresponde a decir esto, entonces, Ki dagger, que va a ser estrellita del D de Psi, como esta matriz conmuta, y esto es la exponencial, esto es C, ala, taca, 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 sigma, pero este gamma estrella conmuta con sigma, o sea que las puedo conmutar. Esto lo puedo conmutar, lo puedo pasar por arriba. O sea que esto va a ser exponencial, taca, taca, por esto. Pero esto no es otra cosa que D. O sea que si Psi es un espinor, Psi, perdón por las palabras, que si Psi, la función de onda, esa que tiene el nombre de función de onda, es un espinor, entonces Chi, la X también es espinor, transforma como espinor. Eso es una cosa importante porque lo que me está diciendo es que sigue transformando y que no cambia el carácter. En otras palabras, gamma estrella es un invariante de Lorentz. Es invariante, si no digámoslo así, es invariante frente a transformaciones X. ¿Por qué estoy diciendo esto? Gamma mu es invariante frente a Lorentz. No, es un índice mu. Cuando yo hago esto te da esto. Transforma como un vector. ¿Se acuerdan de esta relación? Esta relación o esta relación. Esto lo que me está diciendo es que esto es un tensor frente al grupo de Lorentz. En cambio, esto es un escalar, es invariante. ¿Por qué? Porque conmutan. Porque estrellita es bien distinta. Esto es 0. Esto no es 0. Al no ser 0, cuando yo hago la transformación finita no conmuta. Te da algo no trivial. Acá no, acá conmuta. O sea, ven, eso. ¿Para qué sirve todo esto? Y con esto terminamos y vamos a definir lo que es un fermión de Weyl. Entonces, por el lema de Schur, puesto que estrellita es no trivial, eso implica que esta gamma mu tiene que ser reducida. Y en realidad, o sea, dicho de otra manera, lo natural es diagonalizar gamma mu y estrellita simultáneamente. ¿Cómo hacemos eso? Y esto, eso es una cosa, y entonces esto conduce a ¿qué es un espinor de Weyl? ¿Qué es un espinor de Weyl? Es un espinor más chico. Es un espinor reducido, proyectado quiralmente.
que es, puesto que esto te puede dar 1 o menos 1, defino los espinores girales de esta manera. Esto al cuadrado te puede dar 1 menos 1. Cuando te dé 1, defino el espinor más menos como más menos el espinor. Y cuando el cuadrado te dé menos 1, defino I veces gamma estrellita como el psi más menos igual más menos y más menos. O sea, en realidad lo que hago es siempre proyectar con gamma 5. Busco autoestados de la matriz gamma 5, que como conmuta con el grupo de Lorentz, sé que si tengo un autoestado con autovalor positivo, cuando le hago una transformación de Lorentz, el autovalor no cambia, porque es invariante, porque conmuta. Entonces, algo que tiene autovalor positivo, cuando lo transformo, sigue teniendo autovalor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la noción de espinor quiral es invariante de Lorentz. Bien, ¿y esto qué quiere decir? Que si la dimensión del espinor de Dirac era complejo por 2 a la d sobre 2, la dimensión de un Weil en d par es igual complejo por 2 dividido 2 sobre 2 dividido 2, o sea, esto es esto, lo reduje a la mitad. Un espinor de Weil es como más chiquito, es la mitad de un espinor de Dirac, y es un objeto sobre el cual las transformaciones de Lorentz actúan de manera irreducible. Eso es un espinor de Weil. Ahora, se acabó el tiempo, la pregunta que seguiría es, ¿cómo hacemos? Se le puede imponer a este fermión que sea real. Y eso va a ser un espinor de Majorana. Entonces, resumamos. Entonces, esta es la dimensión de un espinor de Dirac, tiene este número de componentes reales. Acá también empieza la ensalada. Esto es el número de componentes reales. Componentes reales. O sea, en 4D, un Dirac es igual a 2 por 2 a la d sobre 2. 2 a la 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 componentes reales. Que no es otra cosa que ponerle las 4 componentes que en general son complejas. Y un ¿Ese es D4 o D2? ¿Cómo? D igual a 4, ¿no? Uy, sí. Es que dice 4, Anthony. No, chiste. No, no, no he visto. No, nada, chiste, lo cambié. Weil va a ser 2 a la d sobre 2. O sea que va a tener 4 reales. ¿Cuánto me queda? 6 minutos. Entonces, miren. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? En la práctica, elegimos la representación quiral para gamma 1. Y esto es lo que van a encontrar en los libros. Bessie Bagger, todos los reportes de supersimetría. Uno agarra y escribe esto. Ahora soy un maldito perverso y cambio de asignatura para que todas las cuentas sean más fáciles. Entonces ahora, en la práctica, ahora estoy trabajando con eta mu igual diagonal, perdón,
diagonal, más, menos, menos, menos. Ustedes pueden verificar que esta elección de gamas, o sea, gamma 0 igual 0, 1, 1, y gamma i igual 0 menos sigma i 0, satisface que gamma mu gamma nu es igual a 2 veces diagonal más menos menos. ¿Está bien? Está al cuadrado, está claro que gamma 0 al cuadrado, perdón, esto hay que ponerlo bien. Está claro que gamma 0 al cuadrado te da 1 y está claro que gamma i al cuadrado te da menos 1, no tiene que ser. Y ahora miren lo que pasa. Dirac dijo que si vos tenés la gamma, te construís el conjunto de sigma mu nu. ¿Cuánto vale sigma mu nu? Vale, bueno, este numerito y sobre 4 y acá el conmutador gamma mu gamma nu. Pero cuando yo multiplique gamma mu gamma nu, que son antidiagonales, esto va a dar esto. Chao. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? El D que yo voy a construir, D de omega, D de lambda de omega, cuando yo calcule el exponencial de esta matriz que es diagonal por bloques, esto me va a dar diagonal por bloques. A esto lo voy a llamar sigma mu nu, y a esto lo voy a llamar sigma techo mu nu. Entonces acá me queda sigma mu nu. Soy un maldito, ¿no? La letra es incomprensible. Porque si soy prolijo no puedo ir tan rápido. Quedó diagonal por bloques. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo un espinor, que ahora lo separo en parte de arriba y parte de abajo, voy a ver qué notación voy a usar. Supongo que a este lo llamo ki, a este lo llamo ki techo. Ahora después vamos a entender por qué se hace eso. Y ahora yo busco el transformado. El transformado va a ser una matriz diagonal por bloques, donde acá voy a tener a esta matriz la voy a llamar S, a este S barra y a este ki. Eso quiere decir que si yo te pongo este a 0 y lo transformo, sigue estando en 0. ¿Cómo lo veo esto? Porque si yo ahora construyo la gama estrellita, que es 0, 1, 2, 3, la calculo y multiplico esas 4, como estas son antidiagonales, cuando yo multiplique estas dos, esto me va a dar algo diagonal. Y cuando multiplique estas dos, me va a dar algo diagonal. O sea que el producto de estas 4 matrices es algo diagonal por bloques. El resultado de hacer esta cuenta es, y ya le pongo la i, porque, bueno, esto sería, no voy a escribir esta, voy a escribir directamente gamma 5, donde le agrego la i, le pongo un menos i, hago toda esta cuenta y esto me da 1, 0, 0, menos 1. Después ustedes tienen que chequear todas estas cuentas, ¿no? Entonces ahora cuando yo busque el proyector, ¿qué espinor satisface esto? Supongan que esto sería el left. Supongan que ahora yo llamo a la parte de arriba aquí y a la parte de abajo chi. Como esto es diagonal por bloques, 1 menos 1, 0, 0, multiplico por el ki, chi. Esto te queda ki, chi. O sea que esto te queda ki menos chi, ki, chi. Obviamente de acá esto implica que la parte de abajo es 0. O sea, la proyección quiral en esta base piola, en esta base inteligente, diagonal, esta es una representación de la matriz de gamas que se llama quiral, porque acá la condición de quiralidad se implementa de manera muy fácil, diciendo que la parte de arriba o la parte de abajo es 0. Un espinor
un espinor quiral, en esta representación de las matrices gamma, corresponde a un espinor que tiene la parte de arriba 0 o la parte de abajo 0. Fin. Me pasé por un minuto, chucha. Por supuesto que di un poquito menos, bastante de lo que quería decir. Así que ahora, muchachos, pregunten. O sea, lo que vimos fue qué es supersimetría en términos generales, qué es lo que queremos hacer, y después empezar a hablar de los espinores y tratar de entender las propiedades de las matrices gamma, que es y los espinores para arriba y para abajo, empezar a prestar atención a si el espinor es complejo. Lo acabamos de reducir, acabamos de ver que si a un espinor le imponemos quiralidad en dimensión par, ese espinor es, la condición de quiralidad es invariante de Lorentz, o sea, si algo es quiral, cuando lo transforme de Lorentz sigue siendo quiral con el mismo coso, entonces está todo bien. Hablamos de las representaciones de las matrices gamma en dimensión arbitraria, les comenté cómo va la cuestión con esta cosa de Clifford, qué es lo que el tipo hizo y cómo más o menos cuál es la idea de lo que el tipo construyó. Bueno, listo. Y acá las lectures de supersimetría empiezan con esta carilla.